Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es salir de Babilonia. Babilonia prácticamente es como, espiritualmente hablando, ¿no? Sabemos que terrenalmente hablando era una ciudad, pero viene a ser un sistema, ¿sí? A nivel espiritual, viene a ser un sistema, y este sistema prácticamente es contrario, 100%, al reino de Dios, ¿sí? Babilonia necesita tener todo bajo control. eh, y cuando vemos en el reino de Dios las cosas son con orden, pero en Babilonia es todo bajo control, todo es controlado. En Babilonia se depende del esfuerzo humano. En el reino de Dios no, dependemos de Él porque confiamos, porque tenemos fe en Él. ¿Y qué nos dijo Yeshua o Jesús? No sé si recuerdan, en Juan 5:39 dice: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Eso se lo decía Él a los judíos que estaban allí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿a qué escritura se está refiriendo Yeshua o Jesús en Juan 5:39? Digamos que estaba comenzando su ministerio, estamos hablando del año 30 después de Cristo. Está hablando de las escrituras de lo que se ha llamado Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, que es una mala traducción, pero se está refiriendo a esas escrituras que realmente casi nunca leemos, que casi nunca buscamos entender, y es un problema, porque todo lo que se llama Nuevo Testamento o Nuevo Pacto está sustentado en el Antiguo. Y antiguo, como les digo, una mala traducción, realmente no es un antiguo pacto, ya vamos a ver eso también. ¿Por qué normalmente? Porque somos engañados o destruidos, y lo dice la Escritura. En Oseas 4:6 dice el Padre: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, ¿sí? Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y como te has olvidado de la ley de tu Dios, de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, es una palabra muy fuerte, pero está haciendo una exhortación porque la gente se olvidó, primero rechazó el conocimiento de Dios, y Dios lo que anhela es que le podamos conocer. Y aparte de eso, se olvidaron de su ley. ¿Qué pasa con esto? Yeshua también les decía a los fariseos: ustedes astutamente violan el mandamiento de Elohim para guardar sus tradiciones, ¿sí? Porque Moisés dijo, está citando la Torá, está citando la ley: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que éste muera. Pero ustedes dicen, le dice a los fariseos, si un hombre le dice al padre o a la madre: cualquier cosa mía con la que yo pueda ayudarte o bendecirte es mi ofrenda a Dios, o sea, le está diciendo, no tengo nada que darte porque lo que tengo es una ofrenda para Dios. Jesús les exhorta y le dice: ya no lo dejan hacer nada a favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Elohim por sus tradiciones, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. O sea, no era el único mandamiento de la ley de Dios que invalidaban por sus tradiciones, sino que tenían muchísimos mandamientos. ¿Por qué? Mandamientos de hombres. Porque parece que al principio ellos trataban de guardar la ley, la Torá, pero hicieron un cerco alrededor de ella con más mandamientos. ¿Para qué? Para no transgredirla y no irse nuevamente cautivos por un enemigo, como les pasó con Babilonia en tiempos de Jeremías. Entonces, ¿qué pasó? Se hicieron su propia ley, ¿sí? Aparte de la Torá de Elohim o de Yahweh, de Dios, hicieron su propia ley, que era una ley oral, se transmitía oralmente. En este tiempo, esa ley oral se conoce como el Talmud de Babilonia. Ya es un libro que supuestamente es sabiduría rabínica, pero realmente son normas de hombres, ¿sí? Que no precisamente estaban inspiradas por el Espíritu Santo, porque esa ley oral se tomó mucha forma también en los 400 años entre Malaquías y Mateo, donde Dios no le habló a su pueblo.
Entonces, muchas normas de hombre que nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, creemos que cuando Jesús dice, ustedes con su ley, creemos que les está hablando de la Torá de Dios, de la ley de Dios, y no es así. Cuando Jesús dice, oyeron que le fue dicho, amen a sus hermanos, pero aborrezcan a su enemigo, no está citando la ley de Dios, no está citando la Torá. Está diciendo, oyeron que fue dicho, ¿cuándo? En la sinagoga, porque los únicos que leían la enseñanza de la Torá eran los maestros, eran los fariseos, los que se la transmitían al pueblo. Entonces, oyeron que fue dicho, ellos no escribían, muy pocos sabían escribir o leer, entonces iban a escuchar qué les decía el fariseo, el rabino, y les enseñaban era su ley oral. Entonces no es Jesús, no es Yahshua peleando contra la ley de Dios, no. Es Yahshua trayendo la correcta interpretación del mandamiento a aquellos que debieron enseñarlo, pero que lo torcieron. Entonces, si entendemos el contexto de lo que estamos leyendo, podemos entender fácilmente el Nuevo Testamento y de la forma correcta, la forma que Yahshua vino a darnos a entender. Y saco un ejemplo. Cuando él enseña acerca del día de reposo, él dice, es lícito sanar en día de reposo. Él no está diciendo, es lícito guardar el día de reposo. Es muy diferente. Él no está poniendo en duda el día de reposo. La legitimidad del día de reposo no la pone en duda. Él está diciendo qué se debe hacer y qué no se debe hacer para guardarlo correctamente. Porque los fariseos, con estas tradiciones, habían añadido un montón de mandamientos que lo que hacían era invalidar la esencia de lo que Dios quería enseñar por medio del mandamiento. Entonces, esa concepción de que es el fariseo, que es la gracia contra la ley, cada vez que Jesús discute con un fariseo, es errado. Eso es una mala interpretación que heredamos de Roma, y ya también ahorita se los comento. Entonces, no es la gracia contra la ley, es la Torá, la palabra, el verbo hecho carne, explicando la correcta interpretación, porque los que debieron enseñarla la habían torcido. Entonces, ¿qué es Babilonia? Les decía que Babilonia fue una ciudad, ¿sí? Donde se hizo la Torre de Babel, estaba Nimrod como rey en una oportunidad, todo eso. Pero ese sistema de control, de dominio, ese sistema prácticamente ahora es un sistema espiritual, que es donde vivimos dentro de un sistema espiritual, pero por eso el Padre dice, salgan de ahí, salgan de ese sistema y vivan en el reino, en mi reino. Dice Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Apocalipsis se está hablando de plagas, ¿sí? También hay plagas, también hay disciplina de parte de Dios, no es que era solo en el Antiguo Testamento, de hecho, hemos visto muchas cosas últimamente estos años, y en muchas, incluso en nuestro país Venezuela, son por disciplina de parte de Dios, para tratar de salvar, aunque sea un poco, de las personas que allí viven, que allí habitamos. ¿Sí? Les quiero traer dos ejemplos para que podamos ver qué tanto hemos malinterpretado la escritura. ¿Sí? El peligro de no conocer realmente lo que está escrito, sino de ignorar lo que llamamos como Antiguo Testamento, el ignorar lo terrible que viene a ser. Fíjense que en Marcos 5:25, 5:25 al 34, ocurre algo muy tremendo, y es la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Creo que todos la conocemos, ¿sí? Se las voy a leer de todas maneras, más o menos rápido, porque hay unos puntos que me gustaría resaltar de allí. Del 25 al 34, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho
y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada, había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Ahora, yo pregunto, ¿por qué esta mujer decía que al tocar el manto iba a ser salva? ¿Por qué no podía hacer la sandalia, el pie, la túnica, la vara? ¿Por qué necesariamente el manto? Y hasta ahí tenemos una verdad, ¿cierto? Que por eso precisamente son los estudios. Tenemos una verdad que la mujer fue sana, fue salva por el Mesías, y es hermoso. Pero hay más todavía. Y por eso estos estudios, la idea no es quedarnos con nuestra interpretación occidental en el 2021, sino profundizar en la palabra y salir de errores, porque hemos arrastrado muchos errores que heredamos de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana ciertamente salió de la reforma de Lutero, pero a pesar de que Lutero vio muchas cosas que estaban mal, él nunca dejó de ser católico. Él murió, nació y murió católico, dice él. Y él finalmente lo que hizo fue una autocrítica, pero todavía quedan muchas mentiras que se heredaron, que heredamos hasta el sol de hoy. Entonces, vemos que Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Chévere, maravilloso, glorioso. Pero, ¿de dónde viene esta idea de la mujer que vivía pues, en esa tierra? ¿De dónde viene su idea de tocar el manto? Bueno, fíjense, Malaquías 4:2. ¿Qué dice Malaquías 4:2? Sin embargo, para ustedes que temen a mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. En el original no dice sanidad en sus alas, dice el zigzag. ¿Qué es el zigzag? El zigzag es como una bufanda, la vemos allí en la imagen, no es un manto, es como una bufanda que se colocaban acá arriba los rabinos, fariseos, y eso llegaba hasta el tobillo. ¿Qué hace la mujer? Ella dice, bueno, conoce Malaquías, cosa que nosotros no, pues, en lo personal, no me enseñaron nunca, sino hasta hace poco he venido como profundizando un poco en esto, y la mujer, conociendo Malaquías y la profecía, dice, yo le toco el manto y soy sana, porque la profecía dice que traerá sanidad en su zigzag, entonces yo lo voy a tocar. Y la mujer, ¿qué hizo? Entró en la ciudad, o sea, la mujer con este flujo de sangre era inmunda, era considerada inmunda en su cultura y tenían que echarla fuera de la ciudad. Pero imagínense estar afuera de la ciudad sin dinero, porque todo lo gastó en médico, sin ninguna calidad de vida, sin salud, sin poder entrar a la ciudad, sin verse con sus familiares. Y no es que estoy afuera como decir, bueno, salí de Medellín, voy a Envigado, no. Estamos hablando fuera de la ciudad, es donde cualquier cosa puede pasar. Precisamente los muros de la ciudad era para rodearla y protegerla, pero afuera podían haber cualquier cosa, ¿sí? Saben que pues incluso cuando el enemigo venía a sitiar la ciudad se quedaba afuera y eso podía llegar animales, podía llegar cualquier cosa fuera de la ciudad, peligros, cualquier cantidad de cosas, o sea, prácticamente es peor que vivir debajo de un puente. Anita quiere decir algo, cuéntame, Anita. Hola José, Dios te bendiga. Yo no veo donde dice sí, sí, yo veo que dice, sin embargo, para ustedes que temen el nombre se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. O sea, me Sí, imagino que tú estás interpretando las alas como el sí, como la bufanda que le cae al maestro. es lo que dice en el hebreo, Ok. se refiere a eso. Obviamente nuestras traducciones pasaron por el latín, por el alemán, por el griego, por cualquier cantidad de idiomas. Y justamente por eso es que estamos tratando de volver a traducciones más cercanas al original, como la Biblia Kadosh, la Biblia textual. Son traducciones más exactas que nos sacan de este tipo de errores. Y bueno,
Esta mujer, bueno, finalmente decide entrar, pero hay un problema. O sea, ella no fue que entró, buenas, aquí llegué yo, no. Primero, no creo que estuviese bañada, debió haber estado llena de sangre en su vestido. Y si ella toca a una persona, primero la apedrean, ¿sí? por contaminar con su inmundicia a otra persona. Si se lo hace al rabino, a Jesús, a ella la apedrean y a él lo tienen que sacar y hacerle todo un rito de purificación porque ella lo contaminó. Entonces fíjate que la entrada a la ciudad es algo de vida o muerte. No es algo como que, bueno, tengo fe y ya. Sí, Padre, toco el borde de tu manto, Señor. No, no es decirlo, es hacerlo. Ella lo pudo haber dicho fuera de la ciudad, pero entró, arriesgando su vida. O sea, la fe la estuvo demostrando con obras, poniendo en peligro su propia vida. Y Jesús no le dice, vete, tu fe te ha sanado, le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, es tanta fe que heredaste la salvación. O sea, la salvación que se le prometió a Abraham, que por su fe le fue contada por justicia, esa salvación te la doy porque tu fe es grande. Entonces fíjate todo el trasfondo y todo el contexto que nos queda debiendo eh, toda la enseñanza que hemos recibido hasta ahora. Que lo que hace es dar más gloria al Padre. Lo que hace es que podamos entender más el contexto para entender lo que luego estamos leyendo en Marcos. Entonces no es como nos pintaron que el Nuevo Testamento es para los judíos, que no lo lean, que eso es viejo, no. Esa es una mentira y es satánica. O sea, realmente no es ni viejo ni es que pasó de moda. Solamente que hay una teología que hemos heredado de Roma y le voy a mostrar qué más hemos heredado. Bueno, esta es otra mentira que se heredó, que heredamos de Roma. Se cree que el nacimiento del Mesías fue el 25 de diciembre, por eso es que se festeja la Navidad, pero cuando lo buscamos en la Biblia no dice nada acerca de esto. ¿Por qué no los enseñan así? Como les digo, heredado de Roma también. El 25 de diciembre oficialmente fue proclamado por los padres de la Iglesia Católica en el año 440, esta festividad del nacimiento de Dios, ¿no? Esto es un sincretismo. Un sincretismo es cuando yo tomo algo, supongamos algo santo, como pasó en este caso, que es todo lo que Dios dijo e hizo con su pueblo, y lo mezclo con una cultura pagana como la de Roma, donde adoraban al dios Sol, y un montón eran politeístas. Entonces yo agarro lo santo y lo mezclo con lo profano, y tengo un sincretismo. No sé si han visto, por ejemplo, otro sincretismo. Los llamados santos de la Iglesia Católica los toman los descendientes de los africanos y los cubanos y todo esto de la santería. ¿Y qué hacen? Tomas esto, como no lo puedo introducir así en esta cultura, o sea, no puedo traer un dios pagano, ¿verdad? A cualquier Yemayá o Chul, no lo puedo meter dentro de una cultura porque me lo van a rechazar. Entonces los disfrazo de Santa Bárbara, los disfrazo de no sé qué, no sé, del niño de Atoche, y los disfrazo y los meto en la cultura donde yo quiero que adopten ese paganismo. Lo mismo pasó en Roma. O sea, ¿cómo hago para seguir adorando al Sol Invictus, ¿verdad? Que era su deidad pagana, el 25 de diciembre? Bueno, como estoy lleno de un montón de israelitas y de judíos, vamos a unirlo y vamos a decirle que es lo mismo. Y a Rómulo y a Remo decimos que es Pablo y Pedro, y decimos que entonces el Sol Invictus es Dios, y mezclamos todo. Y ya no se van a reunir en Shabbat, en sábado, sino que vamos a arrastrarlos a nuestro día de reunión, que es el domingo, es el Sunday, el día del sol. Vamos entonces a hacer un edicto para cambiar la fecha y vamos a cambiarles toda su adoración y vamos a traerla a nuestro paganismo. Entonces hay muchas cosas que heredamos y que están muy mal, y que el Padre vuelve a decirnos: salgan de Babilonia, pueblo mío. Pastor. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga.
Sí, hay otro punto importante que refleja en la palabra del Señor, es que cuando el nacimiento de Yeshua estaban los pastores apacentando las ovejas en la plena noche. Si hubiese sido para ese mes de diciembre, para ese entonces había ya nevada, el frío es insoportable para esa fecha y demuestra que allí no fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o nuestro Mesías Yeshua, sino que, bueno, se estipula que entre los meses bueno, yo estaba más o menos investigando entre los meses de marzo o septiembre, por allí. Okay. Sí, es un tiempo donde es la temporada cuando los pastores todavía están afuera, y en ese entonces de diciembre, que es totalmente falso, no fue el nacimiento de nuestro Mesías, sino a mediados, según el calendario grecorromano. Exacto. Sí, justamente de eso lo tengo por acá un poquito más adelante. Fíjense que en la historia, pues el Sol Invictus era el sol inconquistado, por decirlo así, un dios romano, y era un culto religioso hacia esa divinidad, ¿no? El 25 de diciembre del año 274 es cuando el emperador Aureliano convirtió en oficial este culto del Sol Invictus, junto a otras tradiciones romanas. No fue una sola, y no es que fue de un día para otro, era una cosa que comenzó como desde el siglo I, y seguían hasta que los pudieron oficializar, ¿sí? Hasta ya cuando ya la gente, ya digamos los descendientes de los del siglo I ya decían, bueno, ¿a quién oramos? ¿A Dios o al Sol Invictus? Y si yo le pido y necesitamos que llueva para las cosechas, ¿a quién le pedimos? Entonces, en toda esa confusión, ellos comenzaron a meter todo su paganismo. Entonces, este hombre, ¿qué hace? Mete un montón de tradiciones romanas, y la intención era dar a todos los pueblos del imperio, civiles, soldados, orientales, occidentales, que ellos pudiesen adorar sus mismos dioses. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Realmente, ¿cuándo nace el Mesías? Se dice que por el orden, incluso por el orden en que David formó a los sacerdotes, por el orden sacerdotal en que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, estaba dando el sacrificio como sumo sacerdote, se le apareció el ángel, lo dejó mudo, le dijo, tendrás un hijo, que era Juan el Bautista. En esa fecha comienzan a contar el tiempo en el que la esposa de él quedó embarazada, dio a luz, todo eso, y todo apunta a que Jesús nace para la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo es esto? Eso se da entre septiembre y octubre, más o menos. Y dice en Lucas 2, del 7 al 8, allí tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. ¿Por qué no va a haber lugar en una ciudad tan grande? Primera pregunta. Y en esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando rebaños, lo que dijo el pastor Gerardo. En un 25 de diciembre un pastor no puede salir a guardar ningún rebaño porque eso está lleno de nieve. O sea, se mueren, el pastor, las ovejas, todo. Entonces, no fue un 25 de diciembre. Se estima que fue entre septiembre y octubre, justamente porque la fiesta de los tabernáculos cae para esa fecha. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque Jesús, en la profecía, lo que le dice el ángel a María es, le pondrás por nombre Manuel. ¿Por qué? Porque significa Dios con nosotros. ¿Y qué fue lo que Dios pidió a Moisés para habitar con el pueblo? Un tabernáculo. Me edificarás un tabernáculo con estas medidas, con esta inscripción. Entonces, el tabernáculo viviente venía a la tierra. ¿Cuándo? El día de la fiesta de los tabernáculos. Tenemos más fiestas, están los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero. Jesús justamente se entrega para la fiesta de los panes sin levadura. O sea, todas las fiestas apuntan hacia algo profético. Ya algunas se cumplieron, como esas dos que conversamos, y la tercera, que es la del Pentecostés, que fue cuando la llegada del Espíritu Santo, y todavía quedan fiestas por cumplirse. Entonces, tenemos que entender la fiesta de las trompetas, cuando venga el Mesías nuevamente,
Entonces hay muchas cosas que por ignorancia desconocemos porque nos dijeron que era malo, del mal llamado Antiguo Testamento, pero no, todo eso apunta al Mesías. Y Pablo dice, esto es una sombra de lo que ha de venir. Y la gente dice, yo no puedo vivir en sombras, tú vives en sombras, yo vivo en la luz, que es Cristo, sí. Pero Pablo lo dice en el año 60, aproximadamente después de Cristo. O sea, está diciendo, esto es sombra de lo que ha de venir por segunda vez. No es que si nosotros guardamos las fiestas del Eterno, estamos en sombras, no. Es que las debemos guardar porque eso es un anuncio, así como hacemos una Santa Cena, es un anuncio a lo que ha de venir. ¿Quién viene? Cristo, pero en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su reino. Entonces no es que es una sombra y que ya pasó. De hecho, más adelante lo vamos a ver. El Padre dice, estas son mis fiestas perpetuas, mías, no de los judíos, son mías. Fíjense, Levíticos 23, en el 14, 21, 31 y 41, dice, repiten esto, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En este caso, en el 14, no los puse todos, pero en el 14 dice, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. O sea, siempre. Él nunca, que las fiestas están abolidas, que el Shabbat está abolido, todo eso fue un invento romano del siglo IV. Que ellos dijeron, no queremos nada con los judíos ni con los hebreos, así que todo eso es malo y nosotros vamos aquí a crearnos todo lo nuevo. Y esto viene en parte porque Orígenes de Alejandría, un erudito, toma las escrituras hebreas y dice, bueno, yo esto lo voy a traducir al griego para que todos los judíos que viven aquí, que ya no hablan hebreo porque ya hace años que se vinieron, entiendan y todos entendamos. Y comienzan a traducir eso al griego y fue el desastre. Porque Dios dice, les doy mi Torá, que es mi instrucción en justicia, es como la instrucción de Dios para guiarnos, y se traduce al griego como nomos, y se traduce al español como norma. Y entendemos que es ley, entonces se traduce como ley y decimos, ay, la ley es mala porque es imposición. Es una instrucción en amor, no es una imposición a los golpes. Pero toda esa mezcolanza del siglo IV es lo que ha traído toda esta confusión. Y está de nuestra parte, es responsabilidad de nosotros salir de Babilonia. O sea, si yo creía, por lo menos yo creía que Jesús nació el 25 de diciembre, pero la escritura me dice que fue en septiembre, entre septiembre y octubre, yo desecho lo que aprendí de Babilonia y tomo lo que dice la escritura, que es verdad. Que hay muchas cosas que están muy arraigadas, que es el propósito de estos estudios, sí, pero hay que apartarse de eso. ¿Cómo hacemos o por qué hacemos referencia a todo esto que les mencioné? Porque el Padre quiere hacer la restauración de todas las cosas. Y así como hemos sido engañados por los siglos, por esas mentiras heredadas que le comenté, aún seguimos igual de engañados en muchos aspectos de nuestra fe, ya que históricamente lo que conocemos de Dios y de Jesús es lo que la cultura pagana, greco-romana, nos enseñó. Ahorita vimos 2 puntos, el nacimiento de Jesús y lo de la mujer con el flujo de sangre. 2 puntos, imagínense cuántos hay en la escritura. Entonces, el Eterno no quiere que sigamos ignorando todas esas cosas, por eso está despertando a Efraín, que está llamando a sus ovejas perdidas, eso lo vimos en los videos anteriores. ¿Sí? Las tribus del norte y la del sur, después de Salomón, fueron divididas. Eso está en Primera de Reyes 11:11. Dios le dice, hey, yo voy después de ti, yo voy a quitarte el reino porque han pecado. No lo haré contigo, Salomón, por amor a David tu padre, pero después a tus hijos sí los dividiré. ¿Y quién quedó gobernando? El norte quedó gobernando un siervo que era descendiente de Efraín, de las tribus del norte, quedó gobernando al norte, y al sur quedó el hijo de Salomón. El reino se divide y finalmente por el pecado del reino, las tribus del norte se las lleva a Siria, se las lleva cautivas. Después las del sur se las lleva a Babilonia.
70 años después, las del sur regresan, pero las del norte nunca regresaron. Entonces, estas tribus del norte son justamente las que se esparcieron por todas las naciones. Y es desde allí que Dios está llamando ahora a su pueblo. Y es por eso que nosotros despertamos con todo este llamado. Dice Jeremías 23:3 en las promesas de restauración de esa casa del norte: yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Deuteronomio 30 del 3 al 4: entonces Jehová tu Dios te hará volver de tu cautiverio, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios, y si has sido arrojado hasta los confines de los cielos, allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Dice Santiago, Nuevo Testamento como le conocemos, está escribiendo su carta y dice en el saludo, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. O en la versión Reina Valera dice: a los expatriados en la dispersión. O sea, está escribiendo nuevamente a esas personas que ya no eran pueblo de Dios. Isaías 11 al 12: asimismo acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, que les comenté, las tribus del norte, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, y de Elam, de Sinar, de Hamat, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Ezequiel 37 del 16 al 17: y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella: para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Ya el reino estaba dividido. Para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalas una con otra y en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. ¿Qué estaba diciéndole él? Ezequiel: vas a agarrar 2 varas, las juntas, las amarras, y así voy a hacer con la casa de Efraín y con la casa de Judá, que están separadas, las voy a unir. Gálatas 3 del 15 al 17. Decía el apóstol Pablo: hermanos, les hablo en términos humanos. Aunque una alianza o un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie le cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. Y no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, que es el Mesías, Jesucristo. Así que digo esto: la alianza confirmada antes por Elohim no abroga la Torá, que vino 430 años después como para invalidar la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo? Él dice: la promesa que le di a Abraham no se invalida 430 años después por haberle dado la Torá. La Torá no vino a invalidar la promesa de Abraham, sino que vino a ratificarla. De hecho, la Torá exige también la circuncisión, ratificando lo que él habló con Abraham. Entonces, si la Torá o la ley de Dios no invalida la promesa hecha a Abraham, porque creemos que Jesucristo vino a invalidar la Torá, si saben que a un pacto no se le puede quitar. ¿Por qué les comento? Porque este es un pacto, lo que conocemos como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, es un pacto renovado. Es la renovación del anterior. Es como que yo diga: me voy a casar de nuevo. No puedo. Yo puedo renovar votos matrimoniales, pero no casarme de nuevo. Ni puedo decir: bueno, tengo una esposa, voy a añadir 2 al matrimonio. No, ya el pacto fue uno solo. Yo lo que puedo es renovar los votos con promesa más grande. Mi amor, te va a llevar, no sé, a París, a Sydney, pero eso no va a abolir lo que ya estaba establecido. Entonces, ¿qué nos enseñó Roma? Que el antiguo pacto es malo, es viejo, está próximo a desaparecer y no sirve. Pero ¿cómo sabemos que es verdad lo que está diciendo José Miguel, toda esta locura? Jeremías 31, del 31 al 33.
hablando del nuevo pacto, dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la iglesia. No, ahí dice, con la casa de Israel, que se fue, llevada por los asirios, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlo de la tierra de Egipto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, daré mi ley, mi Torah, en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, fíjate cuál es el pacto. El pacto es que ya no solamente la instrucción de Dios va a estar en unas tablas, sino que ahora Él va a hacer propiedades que nosotros que por medio del Espíritu Santo esa Torah quede en nuestros corazones. Espero que hayan entendido bien la verdad de su situación. Van a ser pieza fundamental. Ezequiel 36 del 22 al 27. Por tanto, di ¿a quién? A la casa de Israel. Ezequiel profetizó para las tribus del norte, para la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, el Elohim. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde los esparcí, o donde han llegado. Y santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Elohim, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y les traeré a su propia nación, a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y fíjense lo que dice el final. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, el hecho de tener el Espíritu Santo, aparte de ser sellados para el día de la redención y ser apartados para Dios y ser marcados como hijos, es que ahora con el Espíritu Santo podemos andar en sus estatutos, ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque dice Pablo que la ley es espiritual. La Torah es espiritual y no se puede guardar, no se puede cumplir si la persona vive en la carne. La forma de guardar la Torah es que estemos en el Espíritu. Entonces una cosa no contradice la otra. Entonces dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo mismo haré que anden en mis estatutos y los pongan por obra. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar a guardarlos. Hablando de la restauración, Mateo 5 del 17 al 18. No piensen, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué creemos que la ley pasó, que la instrucción de Dios ya no sirve para nada, aun cuando en ella están los 10 mandamientos? ¿Por qué creemos que pasó si no ha pasado ni el cielo ni la tierra? Definitivamente es una mala interpretación que hemos heredado. ¿Qué ocurre? Que se nos enseñó, como le decía, por todo este movimiento que hubo en el siglo IV, que todo lo que venía de los judíos, que lo que venía del pueblo de Israel, lo que venía de los hebreos, todo era malo. ¿Sí? Y podemos ahorita cualquiera dice, bueno, pero en Gálatas dice que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, problema de traducción también, porque cuando Pablo está hablando de la ley, él, si leemos en el contexto, viene hablando del pecado y de que antes servíamos a la ley del pecado, pero en Cristo ya no servimos a la ley del pecado. Entonces dice, ya no están bajo la ley del pecado y de la muerte, como para seguir pecando. Entonces, son cosas que obviamente vamos a seguir viendo más adelante. De hecho, en los videos anteriores toco un poquito del tema,
Pero la idea de hoy era que pudiésemos ver, y de verdad era como para que pudiésemos decir, hey, sí, hay algo que está mal, hay algo que hemos entendido mal, es necesario estudiar. O sea, es necesario apartar el tiempo y tomarnos en serio estas cosas que también son importantes.